Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales y estamos felices de que Dios nos permita seguir hablando de su palabra porque el tiempo está cerca y yo creo que si somos personas que estamos viendo las noticias constantemente, especialmente lo que se refiere al pueblo, a la nación de Israel, pues tenemos que caer a la conclusión de que el tiempo del que el Señor Jesucristo habló en cuanto a su segunda venida, pues está a la puerta. Así que tenemos que prepararnos, vivir como dice la palabra de Dios, en temor, en santidad, en respeto a la presencia de Dios, en amor y respeto al prójimo también, porque todas estas cosas Dios las demanda, que así es como debemos de vivir, que vivamos de acuerdo a su palabra para que podamos tener oportunidad de escapar de todas estas cosas. Como dijo el Señor en Lucas capítulo 21, también dice, por lo tanto, miren por ustedes mismos, velen por ustedes mismos de que sus corazones no se vayan a cargar de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes, de los problemas de este mundo, dice, y venga aquel día sobre ustedes de repente, sino que velen, oren en todo tiempo, siendo más específicos. Eso de velar significa que hay que vivir la vida de Dios, pero una de las cosas que se requiere en el cristianismo es una persona que quiera servirle, conocer a Dios y escapar de cualquier cosa mala, sobrevivir a este mundo de pecado, pues es orar. Dice el Señor Jesucristo, oren por ustedes mismos constantemente para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo mismo que le dice el apóstol a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el primer libro, dice, orad sin cesar, un verso que todo en el mundo cristianismo lo conoce. Tenemos que orar sin cesar, significa que todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay que estar preparado, no solamente para sobrevivir a este mundo, pero para estar listo para este acontecimiento, el cual se puede dar en nuestro tiempo. Si no fuera así, también tenemos que estar listos porque, con más razón, yo digo que el que no está listo para partir en el rapto, tampoco está listo para morir, porque no estaría listo para entrar al cielo. Pero el que está listo para entrar al cielo, si parte en cualquier momento de este mundo, así como mucha gente lo ha hecho hasta la fecha, especialmente en este tiempo de pandemia, pues también tiene que estar listo para el arrebatamiento. Mucha gente ya ni siquiera cree en esto, lo están trastornando y volteando. ¿Por qué? Una de las razones es porque no mantienen esa relación fuerte e íntima con Dios en oración, en clamor. Porque una de las cosas que Dios nos demanda, el Señor Jesucristo, en una ocasión le dijo a los apóstoles, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Entonces el Señor les enseñó muchas cosas a los apóstoles. En una ocasión ellos le preguntaron, enséñanos a orar, y fue cuando Él habló del Padre Nuestro. Les dio la clave, el fundamento allí para hacer una oración eficaz. Pero el Señor Jesucristo es la única ocasión que les dice, aprendan esto de mí. Cuando les dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, si ustedes de verdad quieren hallar descanso para sus almas. Entonces son estilos de vida que tenemos que vivir y poder perseverar en ello, porque podemos partir de este mundo en cualquier momento, pero si Dios quiere que estemos vivos cuando acontezca este arrebatamiento, imagínense, ese es lo máximo de todo. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol San Pablo, sonará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado, que estén listos, que vivan para Cristo, pues serán transformados, serán arrebatados, exactamente como estamos hablando, como dice la Escritura, y se encontrarán con el Señor en las nubes, porque eso es el misterio que Dios le reveló al apóstol San Pablo cuando habló de esto, en el libro de Corintios y en estas epístolas y en otros lugares de la Biblia. Así que tenemos que estar listos. Y vamos a seguir estudiando esto en el segundo libro a los tesalonicenses, donde el apóstol escribió también a estos tesalonicenses después de que les envió la primera carta, les volvió a enviar esta segunda carta y sigue insistiendo con el mismo tema. Y vamos a leer desde el verso 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz del Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia ustedes también aumenta cada día vez más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia en la fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del juicio justo de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y dar alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí el apóstol San Pablo empieza hablando con un saludo y menciona a unas personas que trabajan con él, a Silvano, a Timoteo. Dice, gracia y paz de parte de Dios y el Señor Jesucristo. Dice que está agradecido por esta iglesia, por estos hermanos, dice que siempre están perseverando, que su fe va aumentando en esta iglesia de los tesalonicenses. Se cumple lo que dice el proverbista 4:18, donde dice, mas la senda o la agenda del justo, la vida del justo, dice, va en aumento, como el día, dice, que llega a su clímax, así como el día va progresando desde que amanece hasta que pues está en su mero punto. Dice, así es la vida del justo, dice, y así es como está la vida de estos tesalonicenses. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, acabada en aumento hasta que el día perfecto. Ese es lo que dice el proverbista, y así es como está esta iglesia que persevera en Tesalónica, dice, y por eso el apóstol los felicita y los quiere y los admira. Dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. O sea, pues la gente en Tesalónica que estaba sirviéndole a Dios estaba en algo, porque el apóstol dice que se sentía muy orgulloso de ellos. Dice, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Aquí una vez el apóstol vuelve a mencionar lo que les dijo en la primera carta. Dice que era gente que perseveraba y que crecía en fe y en amor entre unos y otros, en medio de las persecuciones, aflicciones que sufrían incluso de su misma nación y de sus mismos familiares. ¿Por qué es siempre muy importante mencionar esto y por qué Dios quiso que se mencionara? ¿Y por qué Dios permite que uno a veces sufra? En este país, en Estados Unidos, afortunadamente y desafortunadamente, no sufrimos una persecución de ese nivel como en otros países o como sufrieron estos cristianos, de tal modo que pues sufrían por la palabra de Dios, incluso muchos hasta morían como mártires, porque cuando Dios permite eso, irónicamente es cuando la iglesia cristiana se fortalece y crece y aumenta. A diferencia de que cuando vivimos sin persecución alguna, muchas veces incluso sin necesidad, pues no crecemos en el cristianismo, no crecemos espiritualmente, no crecemos en gracia, no crecemos aquí como esta gente que el apóstol mismo se sintió orgulloso de ellos, porque nos acomodamos a vivir en la carne, y cuando nos acomodamos a vivir en la carne, al estilo de vida que pues nadie nos molesta por nuestra fe, pues normalmente nos hacemos fríos o tibios, así como la iglesia de la Odisea. Y esta gente esa cualidad tenía. Las persecuciones, los problemas que a uno por ser cristiano le puede traer, pues no todo el mundo los soporta y no todo el mundo está dispuesto a enfrentarlos. Pero normalmente si vivimos así nos vamos a hacer personas frías o tibias, que realmente no le damos el valor debido a la salvación, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eventualmente mucha gente lo que pasa es que solo se convierten en personas religiosas. Cuando viene un problema y una situación negativa, pues lo que hacen es renegar y tratar de solucionar las cosas de acuerdo a la manera del mundo, con mentiras, con pleitos o lo que sea. Cuando que Dios nos manda de que tenemos que tener fe, paciencia, amor, benignidad, ser árboles que dan fruto en todo tiempo, porque si no, somos árboles como le dijo Juan el Bautista, si ustedes
no dan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vienen a ser árboles que solo sirven para la leña. Así de que el apóstol San Pablo, pues los felicita. Y ahí sigue diciendo más unas cosas muy importantes. Dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicciones a los que los afligen. Dice, es justo delante de Dios pagarle con tribulación y retribuir con aflicción a los que los afligen a ustedes. En otras palabras, Dios a todas esas personas que nos persiguen por ser cristianos solamente, pues un día van a pagar el precio también, porque Dios es justo y a nadie se le escapa. A nosotros Dios puede permitir que seamos afligidos, atribulados para formarnos, para refinarnos, para hacernos una obra maestra de nosotros. Pero aquellas personas por las cuales sufrimos esa persecución, Dios también los va a juzgar. O sea que pues, es mejor, en otras palabras, fíjese, es mucho mejor, aquí se cumple lo que dice en el libro de Eclesiastés. En una ocasión el rey Salomón hablando dijo, es mejor estar en un lugar, en una casa donde hay un velorio, un funeral, donde murió una persona y lamentarse con los que están allí, dice, que estar en una fiesta. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, a través de la Escritura, el Espíritu de Dios es mejor, si hay necesidad, ser perseguido por causa de Cristo, tener persecución, tribulación por causa de Cristo, que es la mejor causa del universo, que ni ser uno el que persigue a las personas. Es mejor que uno sea despreciado por causa de Cristo que ni que uno sea el que los desprecia. Porque el que es despreciado por Cristo va a recibir consolación. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren, tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Los que sufren por causa de los demás injustamente, dice, esos van a ser recompensados. En otra ocasión dijo, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos, las tribulaciones, los rechazos y todo eso. Dice, mejor fuera que no hubiera nacido, como en el caso de Judas, que traicionó al Señor Jesucristo. Todas las personas que lleguen a morir sin Cristo y que aparte persiguieron a aquellos que les sirvieron, pues les va a ir muy mal. Y aquí lo dice enseguida, mire. Dice, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Ahí va a llegar el alivio a todos aquellos para siempre. Dice, pero dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí dice que a los que son afligidos y atribulados, en ese momento cuando el Señor venga en su venida, les va a dar alivio por completo. En este mundo nos puede dar alivio también el Señor, nos consuela, pero en aquel entonces, en el arrebatamiento, cuando la gente ya sea quitada de este mundo por completo, pues va a ser un alivio total. Y en cambio a las otras personas, dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay dos tipos de personas que menciona el apóstol. Dice, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio. Los que no conocen a Dios son aquellos que no han tenido ningún contacto o no les interesa la palabra de Dios para nada. Mucha gente se declara atea, que no cree en Dios en ningún tipo de religión. No conocen a Dios por el motivo que sea, nunca han nacido de nuevo, no les interesa la palabra de Dios, no les interesa todo lo que tenga que ver con la Biblia. Digamos que esas personas no conocen a Dios más que solamente por lo que ven, la creación que Dios ha hecho, si quieren pueden decir Dios existe o no. Pero total de que no conocen a Dios porque nunca han tenido una relación cercana, íntima con Dios. O pueden ser personas incluso muy religiosas, pero de todos modos no conocen a Dios porque el árbol se conoce por sus frutos. Pero aquí también menciona otro tipo de personas y dice que son aquellos que no obedecen al Evangelio. Aquellos que sí lo conocen, pero no lo obedecen, no lo viven, no les importa. Y de ese tipo de personas hay muchísimo hoy en día. De todas las denominaciones que puedan mencionarse, dice que son como los escribas y fariseos, vea, es una cosa terrible esto. Los escribas y fariseos se jactaban que conocían toda la ley de Dios y la conocían muy bien, como en el caso del apóstol San Pablo, dice que él aventajaba a todos sus contemporáneos en su tiempo, él era más celoso que todos los demás fariseos, y sin embargo,
estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, y con todas las cosas que aquellos escribas y fariseos hacían. Él apoyaba todo eso. Así que era uno de estas personas que conocían la palabra de Dios, pero no la obedecían, no la creían. Entonces, pues, eso es muy peligroso, porque vea lo que pasa en el caso de los escribas y fariseos. Aquí llevan al Señor Jesucristo lo llevan ante Pilato para que Pilato lo condene. Y Pilato le dice, pues, ¿qué ha hecho para que yo lo condene? No, dice, es que pues no guarda el sábado, no guarda nuestras leyes, trabaja en el día sábado, hace milagros, o sea, hacía cosas buenas en el día sábado y por eso lo querían condenar. Y Pilato tenía una reputación de ser un hombre sanguinario, uno de los peores líderes de ese entonces, no tenía absolutamente ningún temor. Y él sabía exactamente que estos escribas y fariseos eran personas que solamente conocían la ley, pero que no la vivían. Y él sabía, y dice la palabra de Dios, que lo entregaban a Jesús porque le tenían envidia. No les importaba tanto que hiciera milagros en el día sábado, sino que ellos, siendo gente muy religiosa y descendientes de Abraham y que conocían a Moisés, no podían hacer absolutamente nada bueno por nadie. Entonces la religión así es, no hace nada bueno por nadie, y aparte les da envidia cuando alguien va y hace un milagro, cuando viene de parte de Dios y puede hacer cosas buenas. Desafortunadamente hay mucha gente de este tipo. Vea lo terrible que está esto. Pilato les dice, pues, ¿qué ha hecho este de malo para que yo tenga que condenarlo? Y ellos insistían en que lo crucificara. Y Pilato lo que realmente les está diciendo, escribas y fariseos, se están dando cuenta que en este momento, con esto que está pasando, que ustedes quieren que yo condene a Jesús, el cual es inocente, y ustedes están supuestamente representando a Dios, se dan cuenta que ustedes realmente son peor que yo. Yo tengo una reputación por el suelo porque soy un hombre sanguinario por mi puesto, soy el gobernador, tengo que poner orden y he mandado matar gente y todo eso. Pero ustedes realmente son peor que yo. Porque ustedes presumen que conocen a Dios y que conocen su ley, su palabra. Ustedes se levantan el cuello que son gente muy religiosa. Pero realmente ustedes son peor que yo porque están matando a lo mejor que tienen entre ustedes, lo mejor que ha surgido entre ustedes, que es este Jesús, este Cristo. ¿Quién puede hacer los milagros que Él hace? ¿Quién puede levantar a un muerto de 4 días, resucitarlo? ¿Quién puede abrirle los ojos a los ciegos? ¿Quién puede levantar paralíticos? ¿Quién puede sanar de un flujo de sangre? ¿Quién puede resucitar niños? ¿Quién puede liberar a un endemoniado? Es lo que les estaba diciendo Pilato, ustedes son peor que yo. Ustedes que dicen que representan a Dios, realmente son lo peor que puede existir, porque yo tengo una reputación horrible delante del mundo porque soy un hombre sanguinario. Sin embargo, yo estoy dispuesto a soltarlo, pero les estoy preguntando que quién quieren que suelte, si a él o a Barrabás, porque Barrabás es un criminal de primera. Ha violado gente de ustedes, ha robado, ha matado, ha hecho de todo. Y ustedes me están pidiendo que suelte a Barrabás y que condene a Jesucristo. Ustedes son peor que yo realmente. Eso es lo que les estaba diciendo Poncio Pilato. Aquí está lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Dice que van a ser excluidos de la presencia del Señor para siempre y destruidos eternamente los que no conocen a Dios. Pilato no conocía a Dios en lo absoluto. Y los que no obedecen al Evangelio, toda la gente religiosa que conoce la palabra de Dios, pero que no les importa quebrantarla. Y es esa generación con la cual el anticristo se va a identificar más adelante, un capítulo 2 más, vamos a verlo. Inicuo, dice el apóstol San Pablo, cuando aparezca este inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque se va, le llama inicuo en forma, el apóstol San Pablo lo identifica como una persona espiritual desde el punto de vista espiritual, porque inicuo significa hombre sin ley, una persona que vive sin ley, que no respeta ningún tipo de ley de nadie, ni de Dios, mucho menos. Y vimos en la ocasión pasada que en el Salmo 2, cuando el salmista habló y dijo, ¿por qué se amontinan las gentes? ¿Por qué se alborotan? Dice, y se rebelan, dice, se han conjurado, se han
unido, dice, los pueblos, dice, contra Dios y contra su Cristo, y han tramado contra Él, y dicen, rompamos sus ligaduras, desechemos sus ataduras, dando a entender, no hagamos caso de su palabra, la cual Él nos dejó desde hace siglos, y por la cual muchos pueblos, aunque no se autodenominen cristianos por completo, han vivido bajo esas normas y les ha ido bien, porque cuando respetamos la palabra de Dios nos va bien. Cuando la quebrantamos, las personas que están en una cárcel en cualquier parte del mundo fue porque quebrantaron la ley del Estado, en muchos casos porque robaron o mintieron o mataron. La palabra de Dios entonces comprobamos que es buena, porque el mundo se ha apoyado en ella, especialmente en estos últimos 2000 años de cristianismo. Hay naciones que totalmente la Constitución, incluso sus banderas, tienen el dilema allí que tiene que ver con Dios y con su palabra. Pero aquí están diciendo, se van a conjurar, se van a unir juntos y a decir, desechemos su palabra, que ya estamos cansados de que no robes, no mates, no mientas. Y dice la palabra de Dios que el Señor desde los cielos va a mirar y se va a reír. Y dice, después les va a hablar en su furor y en su ira. Y aquí dice el apóstol, dice, para dar retribución a todos aquellos que solamente, no solamente desprecian a Dios, sino que persiguieron con persecución y atribularon a aquellos que les servían a Dios, como estos tesalonicenses. Y así muchas otras personas a través de todos los siglos. Los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio van a acabar en el mismo lugar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia había entre Pilato y aquellos escribas y fariseos? Tanto uno como los otros eran criminales y condenaron a Jesús tanto unos como otros, porque Poncio Pilato trató de lavarse las manos. Cuando le dijo, pues, ¿qué has hecho a Jesús? Le preguntó. Y Jesús, como no le contestaba a Pilato, le dice, ¿qué no sabes que yo tengo poder para crucificarte o para dejarte ir? Y Jesús claramente le dijo, ningún poder tienes tú sobre mí, sino se te es concedido de arriba. Dice, por lo tanto, los que me entregaron a ti tienen un pecado mayor y van a recibir una condenación más grande, los escribas y fariseos. Iban a tener una condenación mucho peor, pero Pilato no se iba a escapar, porque él quiso lavarse las manos. Y él tuvo su oportunidad de no envolverse con ellos, pero no tuvo valor tampoco de hacer lo que le tocaba hacer. Jesús lo que le estaba diciendo, mira, tú no me puedes dejar ir porque tú estás aquí para complacer al pueblo y al emperador, dice. Lo que habías de hacer es no comprometértela, vete de aquí, no tengas nada que ver. Su esposa le advirtió también, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo porque he tenido sueños muy duros. Aléjate de él, no tengas nada que ver con él, deja que ellos hagan lo que quieran. Jesús le estaba diciendo, yo voy a ser condenado no importa qué, porque para eso vine y por eso tengo que pasar. Esto es lo que está escrito de mí. Si tú quieres puedes irte y no te comprometas. Pero Pilato dijo, no, pues yo tengo poder para crucificarte, para dejarte ir. Ya cuando se dio cuenta ya se había envuelto en el asunto. Los escribas y fariseos lo atraparon y salió condenado también. Creyó que se podía lavar las manos, pero no. Y aquí se cumple todo lo que dice el apóstol San Pablo, los que no conocen a Dios y los que no obedecen a su palabra van a acabar en el mismo lugar, especialmente si atribularon, si le dieron persecución a aquellos que le sirvieron a Dios. Vean, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído. Cuando el Señor venga, dice, estos van a sufrir el castigo, dice, excluidos de su presencia. Vea, muchas veces estamos en este mundo lleno de bendición, donde hay muchos problemas y cada día van aumentando más, pero aún así hay bendición. No es comparado todo lo que pasa en este mundo allá cuando una persona es totalmente excluida de la presencia de Dios, cuando ya está muerta y pasa a ese lugar de tormento que se llama infierno. Eso es estar totalmente alejado de la presencia de Dios para siempre. Vea, Dios a través de la palabra de Dios nos da algunos lugares, nos ha dejado ver lo que es eso, para que tengamos una idea y lo pensemos dos veces en rechazarlo. El rey Saúl fue el primer rey de Israel.
Dios lo levantó, pero fue un rey desobediente, que conocía pero era desobediente, hasta que Dios lo desechó. Y cuando Dios lo desechó, dice, de parte de Dios, de Jehová, dice, vino un espíritu que lo atormentaba. Primero, aunque era un hombre, un rey desobediente y hacía las cosas a su manera, no todavía tenía cierta la presencia de Dios, cierta protección de Dios, cierta paz. Pero cuando Dios lo desecha por completo, dice que Dios mismo permitió que viniera un espíritu, un demonio, para que lo atormentara, de tal forma que por eso quería matar constantemente al rey David, porque ese espíritu hacía que sintiera odio por el rey David y que sintiera que nunca estuviera en paz. Solamente que el rey David le tocara el arpa, era que ese espíritu lo dejaba de atormentar. En otras palabras, a través del rey David, quien tenía la unción del Espíritu Santo de Dios y de la música que le tocaba, era que la presencia de Dios se manifestaba, lo cual es más fuerte que cualquier espíritu, claro. Pero cuando el rey David no le tocaba y no estaba por allí, el rey no tenía un momento de paz, era constantemente atormentado de odios, de rencores y todo lo malo que uno puede imaginarse. Eso es estar excluido de la presencia de Dios. Ahora, si el rey David experimentó eso estando aquí todavía en la tierra, ¿qué será estar en ese lugar de tormento? Excluido de la presencia de Dios para siempre, como dice aquí el apóstol San Pablo. Mucha gente lo toma a la ligera, pero hay que pensarlo dos veces, porque recordamos también el caso del hombre rico. Murió, se perdió y se encontró en el Hades allá atormentado. ¿Y qué dijo? Estoy atormentado en esta llama. Y se conformaba con una gotita de agua, porque así de terrible era su situación. Por eso la palabra de Dios nos dice de que si despreciamos que Dios no nos va a perdonar, dice, así como no perdonó a Sodoma y a Gomorra, a la gente del diluvio en el tiempo de Noé, a los ángeles que pecaron. Dice, si no les perdonó a ellos, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Si despreciamos una salvación tan grande, ¿por qué el apóstol dice allí que si despreciamos una salvación tan grande? Porque así también es de grande la condenación. La única forma que puede haber una salvación tan grande es cuando hay una condenación tan grande también. Por eso tenemos que pensarlo, y aquí el apóstol dice que de esas personas que no conocen a Dios, porque nunca quisieron tener ninguna relación con Dios, ni con su palabra, ni con nada que tuviera que ver con el cristianismo y con Cristo, y aquellos que sí conocen su palabra, pero que no la viven, dicen que van a ser excluidos de la presencia de Dios para siempre, y van a tener que sufrir el castigo eterno. Por eso hay que pensarlo, hay que acercarnos a Dios. Más adelante entonces ya el apóstol les empieza a hablar otra vez del rapto, con instrucciones específicas y tiempos específicos. Y vamos a estudiar eso para que estemos atentos, estemos velando y no nos desanimemos y sigamos trabajando, porque el Señor está a la puerta, y si partimos antes, pues si nos vamos a su presencia, qué cosa mejor. Para eso Él pagó el precio, para que no tengamos ningún temor, para que ya sea que vivamos, le sirvamos, y si dormimos, pues también nos vayamos a su presencia, y a su debido tiempo, cuando este rapto se manifieste, pues Él nos va a resucitar. Ahí lo dejamos con esta palabra, esperamos que les sea de bendición, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.